Evaluación Doppler de las venas hepáticas, onda normal. En este apartado vamos a evaluar y vamos a visualizar las ondas espectrales normales de las venas hepáticas. Basados en el artículo del RESNA de Radiographics, basados en el artículo Understanding the Spectral Doppler Waveform of the Hepatic Veins in Health and Disease, ¿no? En este apartado vamos a ver lo que es la normalidad o en sujetos sanos y en otros videos veremos la parte patológica. Ya no solo dentro de la exploración hepática se debe evaluar la imagen 2D en escala de grises del hígado, medir la porta, medir el lóbulo hepático derecho, ver el páncreas, etcétera, etcétera. Sino también algunos autores recomiendan evaluar las venas intrahepáticas, ¿no? Sobre todo el espectro de las venas intrahepáticas, porque aportan mayor información. Recordemos que las venas intrahepáticas venas intrahepáticas o hepáticas, discurren a nivel de la vena cava inferior. Estas venas llevan la sangre desoxigenada hacia la vena cava inferior y la vena cava inferior la lleva a la aurícula derecha. Muy bien, es importante diferenciar en el espectro el ángulo de isonación y la corrección del ángulo. El ángulo de isonación es un ángulo formado a partir de la interacción del transductor con el paciente, ¿no? El ángulo de isonación depende netamente del vaso que estamos visualizando y la posición del transductor, ¿no? Recordemos que para obtener un buen efecto Doppler, el vaso no debe estar perpendicular, ¿no? Acá está cerca a la perpendicularidad, está perpendicular con el, perdón, está perpendicular con el transductor, y no va a haber un buen efecto Doppler porque el coseno de 90 es 0. Entonces, el vaso que nosotros estamos visualizando o el vaso del que pretendemos obtener la información Doppler debe ser un vaso, un vaso en dirección oblicua, un vaso que no esté perpendicular al transductor, sino un vaso inclinado, ¿no? Porque ahí es donde vamos a tener una buena señal Doppler. Este ángulo de isonación depende netamente de cómo podemos el transductor, posicionamos el transductor y cómo este vaso está ubicado por anatomía humana, ¿no? Entonces, el ángulo de isonación depende netamente del operador o del ecografista y del paciente, ¿no? Qué parte o qué vaso del paciente estamos visualizando, ¿no? Y tratar de poner o tratar de posicionar, y hay que tratar de posicionar el vaso lo más oblicuo posible, ¿no? Porque como hemos visto, cuando está perpendicular no vamos a obtener una buena señal Doppler. Ahora bien, en cuanto a la corrección del ángulo, ¿qué es la corrección del ángulo? Los ecógrafos cuentan con una herramienta de corrección de ángulo, ¿no? Esta herramienta yo la puedo manipular, yo la puedo controlar, está dentro del ecógrafo, está dentro acá del aparato, eh, es un botoncito o una perilla, y yo en el caso de la evaluación de las venas suprahepáticas debo corregir este ángulo. Por defecto de fábrica o por defecto del programa, el ángulo generalmente en la exploración hepática va a estar en 0. ¿Ve? Aquí está el ángulo, está en 0. Pero yo lo tengo que corregir en un ángulo próximo y que no sobrepase los 60 grados, ¿no? Acá en este caso está a menos 52 grados, ¿no? Y este ángulo se puede visualizar, ¿ve? Acá se crea como una especie de abertura, se crea como una especie de otra línea y es la corrección del ángulo, ¿ve? Se ha corregido este ángulo. Acá este ángulo está en 0 y no aparece esa otra línea. Entonces, cuando yo corrijo el ángulo, va a aparecer esta otra línea. La corrección del ángulo es importante en la evaluación de las venas suprahepáticas porque
el ángulo comúnmente que nosotros tomamos también es menor a los 60 grados. Y este ángulo a su vez va a tener una variación, va a causar una variación en la velocidad que vamos a obtener. Acá tenemos la velocidad del ángulo o del vaso tomada a 0 grados. Vamos a tener una velocidad de 18 centímetros. Cuando yo lo tomo a menos 52 grados, vamos a ver que la velocidad se va a incrementar. Entonces, la corrección del ángulo varía también con la velocidad. En este caso no es una vena suprahepática, no estamos viendo en este caso, en primer lugar, no estamos viendo una vena suprahepática, estamos evaluando la vena porta, pero nos sirve para explicar algunos puntos. Este es el color, este es el cajón del color, del Doppler color. Lo que está en rojo es lo que se está acercando al transductor, es un flujo positivo, y lo que se está alejando es el flujo negativo, es de color azul. El que se está alejando del transductor, es el flujo negativo. Entonces, cuando yo activo el espectro también se activa en el ecógrafo. Cuando yo lanzo el espectro, tengo que posicionar esta cajita en el vaso que yo deseo interrogar. Esta cajita, estas dos líneas, tengo que posicionarla en el vaso que yo deseo interrogar, y también en el caso de las venas suprahepáticas, corregir el ángulo. Ya hemos explicado que debe estar próximo a los 60 grados y no debe sobrepasar los 60 grados. Y yo lanzo la evaluación, o yo activo la evaluación del espectro, ¿no? Y así me van a aparecer las ondas. En este caso, estas son las ondas de la vena porta. El flujo que sea positivo va a aparecer por encima de esta línea. Esta línea se llama la línea de base. El flujo que va a ser negativo va a aparecer por debajo. Por eso acá este flujo rojo, este flujo positivo que va hacia el transductor, aparece positivo, las ondas aparecen por encima de la línea de base. Muy bien. En cambio, cuando evaluamos netamente, en este caso, este es el Doppler color de la vena intrahepática medial o de la vena hepática medial, vamos a ver que el flujo, en primer lugar, en el color se va a invertir. Exacto, se va a invertir porque este flujo no está llevando sangre hacia el hígado, está recogiendo la sangre del hígado. Por ende, el flujo es invertido. Por ende, el flujo es invertido. Muy bien. Entonces está recogiendo sangre del hígado y la está llevando hacia el corazón. Por eso ya no aparece positivo, como es el caso de la vena porta, sino aparece negativo porque está llevando la sangre desoxigenada hacia el corazón, hacia la vena cava y hacia el corazón. Vemos que el ángulo también se ha corregido, por eso aparece esta línea oblicua, esta línea aparece y se ve que está ubicada cerca a la formación del vaso, o dicho de otra forma, ha formado una línea con el vaso, ¿no? En este caso la vena intrahepática. Y el flujo negativo va a aparecer precisamente por debajo de la línea de base. Las ondas van a aparecer por debajo de la línea de base. Y aquí están, ¿ve? Ahí están las ondas. Sin embargo, si podemos observar, vamos a ver que cierto flujo va a ser positivo. Y precisamente esto se explica desde el punto de vista de la fisiología. Pero podemos concluir hasta esa parte de que el flujo de la vena porta generalmente es positivo, va hacia el hígado, es hepatópedo, predominantemente hepatópeto. En cambio, el flujo de cualquier vena intrahepática va a ser un flujo negativo, se va a alejar del hígado, va a llevar el flujo hacia la vena cava y hacia el corazón, y por ende va a ser negativo, va a ser un flujo hepatófugo. ¿Ve? Ahí está el flujo hepatófugo. Muy bien. Entonces, la evaluación cardíaca, la evaluación de las cavidades derechas, se puede lograr, se puede realizar no necesariamente viendo el corazón, no necesariamente viendo las cavidades derechas, sino a través de las venas
subhepáticas o suprahepáticas. ¿Por qué? Porque precisamente este flujo está yendo hacia el corazón a través de la vena cava. Entonces, si en las cavidades derechas hay alguna patología, hay algún problema, yo voy a poder visualizar porque estos movimientos se van a reflejar a nivel de la vena cava y por ende a nivel de las venas hepáticas, ¿no? Entonces, una evaluación indirecta del corazón, es decir, no lo estoy viendo directamente, es a través de las venas hepáticas. Ahora pasamos a la fisiología de la onda normal de las venas hepáticas. La forma de onda de la vena hepática normal, a pesar de que comúnmente es descrita como trifásica, tiene 4 componentes, ¿no? A veces se describe como trifásica en algunos artículos, en otros se describe como tetrafásica, ¿no? En realidad son 4 componentes que vamos a explicar. Una onda A retrógrada, flujo cardiófugo, una onda S anterógrado, flujo cardiópeto, una onda B de transición que puede ser anterógrado, retrógrado o neutral y otra onda anterógrada D. ¿Qué quiere decir retrógrada o anterógrada? Retrógrada quiere decir que en este caso se está alejando del corazón. En este caso se va a alejar del corazón y va a ser un flujo negativo porque se está alejando del corazón. Ahora bien, en algunos artículos existe cierta confusión porque a veces se toma de referencia de órgano al hígado, ¿no? Entonces podría ser un flujo anterógrado, pero respecto al hígado. Sí, eso está bien, pero en este caso se toman, la dirección del flujo se toma en dirección hacia el corazón. O sea, si va hacia el corazón, le vamos a decir que es un flujo anterógrado o un flujo cardiópeto. ¿Por qué? Porque está yendo hacia el corazón. ¿Ve? Es un flujo que está yendo hacia el corazón. Se está dirigiendo al corazón. Pero ¿por qué aparece por debajo de la línea de base? Porque es un flujo que se está alejando del hígado. Es un flujo negativo respecto al hígado porque se está alejando del hígado, pero es un flujo positivo porque está respecto al corazón porque está llevando precisamente la sangre hacia el corazón. Entonces hay que diferenciar la terminología, ¿no? Porque solo se refiere hacia el órgano que están llevando o hacia el órgano del cual están recogiendo la sangre. Muy bien, entonces tiene una onda A retrógrada. Perfecto, tiene una onda A retrógrada porque precisamente es este flujo el que se está alejando del corazón y está yendo hacia el hígado, ¿no? O sea, es retrógrado, ¿por qué? Porque está a la inversa del corazón, está llevando la sangre hacia el hígado. Y los otros componentes están llevando la sangre hacia el corazón. Por eso van a ser flujos anterógrados hacia el corazón, ¿no? El órgano del que estamos hablando determina la dirección de los flujos. En este caso va a ser el corazón. Entonces, la evaluación Doppler espectral se compone de estos 4 componentes. Es una onda tetrafásica, ¿no? Un componente de contracción auricular, por eso la A, un componente de sístole ventricular, por eso la onda S de sístole, un componente de transición V, que puede ser retrógrado, como es el caso de acá, también eh, puede ser, puede ser anterógrado respecto al corazón, puede ser retrógrada, también puede ser retrógrada respecto al corazón o puede ser neutral, o sea, no puede sobrepasar la línea de base o a veces va a estar por debajo nada más. Y un componente diastólico, un componente precisamente de la diástole ventricular. Entonces vamos a ir analizando cada onda, ¿no? La onda A, la onda S, la onda V y la onda D. Recordemos la anatomía, ¿no? Las venas intrahepáticas recogen la sangre desoxigenada, la llevan a la vena cava inferior, la vena cava inferior lleva la sangre hacia la aurícula derecha y pasa hacia el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Del ventrículo derecho la sangre se dirige hacia la arteria pulmonar, pero pasa a través de la válvula pulmonar. Entonces, lo que me importa acá es la anatomía de las cavidades derechas, ¿no? O el corazón derecho, ¿no? No vamos a hablar del izquierdo.
La onda A corresponde a la contracción auricular. Con la válvula tricúspide abierta se impulsa la sangre en dos direcciones, anterógrada hacia el ventrículo derecho y retrógrada hacia la vena cava inferior y a las venas hepáticas. Al final de la sístole auricular, la velocidad máxima retrógrada que se aleja del corazón es lograda. Precisamente, existe esta contracción auricular, ¿no? Tenemos la contracción auricular casi al final de la diástole ventricular, entonces vamos a ver que en la contracción auricular va a haber dos flujos, dos flujos en ambas direcciones. Un flujo que está regresando, un flujo retrógrado respecto al corazón, un flujo retrógrado que está regresando hacia las venas hepáticas y hacia la vena cava, y un flujo anterógrado que está yendo precisamente hacia el ventrículo derecho. Muy bien, ¿ve? Entonces la onda A corresponde a esa contracción auricular. Cuando la válvula tricúspide se abre, como dice acá, va a haber flujo en estas dos direcciones, ¿no? Un flujo retrógrado y un flujo anterógrado. Al final de la sístole de esta contracción auricular, la velocidad máxima retrógrada que se aleja del corazón es lograda. Exacto. Al final de esa contracción, ¿ve? Al final de esa contracción, de ese flujo que se ha alejado del corazón, al final la velocidad máxima negativa se va a lograr. Sí, exacto. La velocidad máxima negativa se logra y va a dar paso al comienzo de la sístole, ¿no? A medida que comienza la sístole ventricular, la válvula tricúspide se va a cerrar y la velocidad retrógrada hacia las venas hepáticas comienza a disminuir. O sea, ya hemos visto que esa velocidad va a disminuir, va a decaer y acercarse a la línea de base. Existe controversia en cuanto a la onda A. Bolondi y colaboradores informaron que la onda A debe estar retrógrada en pacientes normales, mientras que Pedersen y colaboradores mostró que una onda A que permanece por debajo de la línea de base anterógrada también se puede encontrar en personas normales. Existe cierta variación, es decir, que esta onda A puede aparecer tanto retrógrada o anterógrada, pero sin embargo, lo que más se reporta en la literatura es que la onda A sea anterógrada. ¿Ya? Sin embargo, perdón, sí, lo que más se estila es que la onda A sea comúnmente más retrógrada, ¿no? Se ve más en los artículos así, que la onda A sea una onda A generalmente representada retrógrada, ¿no? Pero también se ha informado que la onda A puede ser anterógrada, ¿no? Pero es en menor proporción. Ya. Durante la sístole ventricular, no solo las paredes ventriculares se contraen para impulsar la sangre hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, también existe este movimiento del anillo de la válvula tricúspide hacia el ápice cardíaco. Es decir, durante la sístole ventricular, las paredes del ventrículo derecho se van a contraer y van a ir recogiendo la sangre, ¿no? Van a recoger la sangre que viene de la aurícula derecha. ¿Ve? Se van a contraer precisamente para tratar de llevar el flujo sanguíneo hacia la arteria pulmonar. Estas acciones crean una presión negativa relativa en el atrio, causando flujo sanguíneo anterógrado fuera del hígado y hacia el corazón durante la onda S. En el corazón normal, la mayor cantidad de flujo anterógrado es durante esta fase. Es decir, se contraen los ventrículos durante la sístole, la válvula tricúspide permanece abierta y el flujo va a ser predominantemente anterógrado. El flujo va a ser predominantemente sistólico, va a llenar el ventrículo derecho. Por eso acá tenemos el gráfico. Durante la sístole ventricular, la aurícula se va a relajar y los ventrículos se van a contraer. Esta contracción va a crear una presión negativa, es decir, va a facilitar que el flujo de la sangre pase de las aurículas hacia el ventrículo derecho, ¿ve? Como en el gráfico de acá.
va a descender. Muy bien, va a descender el flujo. Estas acciones crean una presión negativa relativa en el atrio, ¿no? Y hemos visto que el atrio está relajado, causando flujo sanguíneo anterógrado fuera del hígado, o sea, todo el flujo va a salir, va a recoger el flujo del hígado y de la vena cava y se va a dirigir hacia el corazón. En el corazón normal, la mayor cantidad de flujo anterógrado es durante esta fase. Sí, exacto. En esta fase de contracción ventricular o sístole ventricular, el flujo va a ser el mayor, ¿ve? Va a ser mucho mayor que durante la fase de diástole, que ahorita vamos a ver. Va a ser mucho mayor que el flujo de diastólico o el flujo de relajación ventricular. Y parte también, y una clave para identificar que las ondas estén bien o que estamos viendo una onda espectral de la vena interhepática normal, es precisamente eso, que la sístole, que la onda sistólica negativa sea mucho mayor que la onda diastólica. La onda B corresponde al sobrellenado auricular. Como la contracción ventricular se vuelve menos intensa y la válvula tricúspide cerrada comienza a regresar a su posición original, el atrio se llena y la velocidad del flujo hacia el corazón disminuye. ¿No? El pico de la onda E puede estar por debajo o por encima de la onda eh, perdón, o por encima de la línea de base, dependiendo de si hay flujo anterógrado, equilibrio transitorio con o sin flujo o flujo retrógrado transitorio. La onda V generalmente representa una fase de transición, es decir, la onda V va a estar caracterizada, ya puede ser un flujo que supere la línea de base o como en este ejemplo de acá, esté siempre por debajo de la línea de base. Generalmente es una etapa transitoria, por eso o bien puede sobrepasar la línea de base o bien puede estar por debajo de la línea de base. ¿Ve? En cuanto a la onda D, va a comenzar cuando comienza la abertura de la válvula tricúspide, ¿no? La relajación ventricular. Durante la diástole cardíaca o relajación de los ventrículos, la aurícula derecha y el ventrículo se van a llenar pasivamente, o sea, no se van a contraer y se van a llenar pasivamente, con flujo anterógrado de sangre del hígado al corazón. Va a seguir el flujo negativo del hígado al corazón. En el paciente sano, la velocidad de este flujo pasivo es casi siempre menor en magnitud que la velocidad durante la onda S. Ya hemos explicado ese punto. Muy bien, entonces repasamos lo que sucede. Durante la contracción auricular, ¿ve? Acá tenemos la contracción auricular, va a existir doble flujo, ¿no? Un flujo que se va a dirigir hacia el ventrículo derecho, la válvula tricúspide va a estar abierta, y un flujo que va a regresar hacia la vena cava y por ende hacia las venas intrahepáticas. Eso es normal, porque este flujo resultado de la contracción, este flujo va a regresar. O sea, está regresando del corazón hacia el hígado y por ende el flujo predominantemente retrógrado o flujo negativo de la vena intrahepática va a tener un componente positivo porque es un flujo que está regresando del corazón hacia el hígado. Muy bien. Ahora, en cuanto a la fase sistólica, ¿qué va a pasar en la fase sistólica? El anillo de la válvula tricúspide la válvula tricúspide se va a cerrar, ¿ve? La válvula tricúspide se cierra y se va a contraer. Va a haber va a comenzar a cerrarse la válvula tricúspide y va a haber una contracción, del ventrículo derecho, ¿ve? El ventrículo derecho se va a comenzar a contraer. Esta contracción del ventrículo derecho va a provocar una presión negativa, es decir, la aurícula se va a relajar y al relajarse va a hacer que toda la sangre del hígado y de la vena cava inferior
viaje hacia el corazón. O sea, al causar esta presión negativa va a hacer que el flujo venga, que el flujo pase mucho más rápido, que se llene la aurícula y por ende se llene el ventrículo derecho, ¿no? Esta sístole ventricular va a causar eso, ¿no? Una presión negativa en el atrio que va a causar a su vez que el flujo aumente a nivel del ventrículo derecho. Y también va a haber una apertura de la válvula pulmonar, ¿no? Va a seguir el flujo a través de la válvula pulmonar. En la etapa de transición, como la válvula tricúspide, ¿ve? Como la válvula tricúspide va a estar completamente cerrada en la etapa V, pero la válvula pulmonar va a estar abierta, van a causar que haya a veces eh, una pequeña devolución del flujo sanguíneo hacia la vena cava inferior o también una pequeña devolución o también que el flujo se quede ahí, ¿no? Es una etapa de transición, es una etapa pequeña o también va a causar que el flujo se quede retenido ahí y es solo una etapa de transición. En cambio, en la diástole ventricular, tanto la aurícula derecha como el ventrículo van a estar relajados y nuevamente van a, a facilitar el pasaje del flujo sanguíneo de la vena cava hacia el ventrículo derecho. Pero en este caso, la válvula la válvula pulmonar va a estar cerrada, ¿no? Va a estar cerrada y ya hemos dicho que este componente diastólico es mucho menor que el componente sistólico. Una variante normal denominada onda C puede causar un pequeño pico retrógrado siguiendo la onda A. A medida que termine la A medida que termina la sístole auricular y comienza la sístole ventricular, la válvula tricúspide se va a cerrar. Sí, ya hemos visto que se cierra, ¿no? Cuando la sístole comienza, la válvula tricúspide se va a comenzar a cerrar, ¿no? Se cierra, ¿no? ¿Ve? Ahí está. Cuando termina la contracción del ventrículo, la válvula tricúspide está cerrada y por eso devuelve flujo, ¿ya? El anillo tricuspidio, perdón, comienza a moverse hacia el ápice cardíaco y la velocidad del flujo retrógrado comienza a disminuir. Sin embargo, antes de que la válvula pulmonar se abra, la presión en el ventrículo aumenta con la continua contracción del ventrículo, causando un abultamiento transitorio de la válvula tricúspide en la aurícula derecha. Este abultamiento crea un pulso retrógrado momentáneo hacia el hígado, causando la onda C. Cuando la válvula pulmonar se abre y la sangre es expulsada desde el ventrículo derecho hacia el tracto de salida, la protuberancia o abultamiento en la válvula tricúspide es relevante. Fluye hacia el corazón y luego se reanuda como una onda habitual de la onda S, ¿no? Muy bien, entonces, ¿en qué consiste esta onda D perdón, una onda C también que se encuentra en algunos pacientes, ¿no? Que también se considera como variante normal. Tenemos el final de la contracción auricular, pero acá el anillo tricuspidio se va a desplazar, entonces va a haber un desplazamiento, ¿no? Acá las valvas se van a desplazar y al cerrarse, como se ha desplazado hasta acá más o menos, ¿no? El anillo se va a desplazar hasta la ápice, el anillo se va a desplazar hasta el ápice cuando está abierto y como se ha desplazado al momento de cerrarse, el anillo va a tratar de regresar. Entonces, como el anillo va a tratar de regresar, va a empujar también el flujo, ¿ve? Va a empujar el flujo hacia el hígado, va a causar un flujo retrógrado hacia el hígado, ¿ve? Y cuando esta nuevamente comienza la sístole ventricular, nuevamente la válvula pulmonar se va a abrir y va a hacer que el flujo viaje del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Pero como ya hemos visto, este componente, al
al desplazarse el anillo de la válvula tricúspide, ha causado un componente, ha causado un momento de flujo retrógrado, ¿no? Fisiología de la onda C. Como comienza la sístole ventricular, la velocidad retrógrada comienza a disminuir, lo que hace que la velocidad retrógrada en el trazado espectral disminuya como en la onda A normal. Con la válvula pulmonar eh, cerrada, la presión ventricular aumenta antes de la eyección de sangre en la arteria pulmonar. La válvula tricúspide puede sobresalir en la aurícula derecha, causando un pulso transitorio de aumento del flujo en la dirección retrógrada. Es decir, ¿qué causa este componente, este segundo componente retrógrado negativo? Es el movimiento de la válvula, del anillo de la válvula tricúspide. O sea, este anillo a veces se desplaza, baja hasta acá, hasta el ápex, baja, pero tiene que regresar. Y al momento de regresar el anillo, va a causar este abultamiento. Este abultamiento va a causar que el flujo vuelva, que el flujo sea nuevamente retrógrado. La válvula tricúspide puede sobresalir en la aurícula derecha, o sea, vuelve, pues, ¿no? Vuelve el anillo, causando un pulso transitorio de aumento del flujo en la dirección retrógrada. Este pulso se denomina como onda C. Cuando se abre la válvula pulmonar, la sangre es expulsada del ventrículo y la velocidad retrógrada progresivamente disminuye como parte de la conclusión normal de la onda A, ¿no? Una vez que se abre la válvula pulmonar, el flujo va a haber un vaciado del flujo del ventrículo derecho, que a su vez va a hacer que regrese ese abultamiento o ese desplazamiento del anillo de la válvula tricúspide. El diagrama finalmente va a mostrar las ondas A y C. El trazado espectral muestra una onda C en un paciente normal. Las otras ondas están etiquetadas, ¿no? Ahí está, ¿no? Una contracción auricular, pero en algunos casos va a haber un abultamiento o un desplazamiento del anillo tricuspidio. Este anillo tricuspidio, al tratar de regresar para la sístole ventricular, va a causar este segundo componente negativo, ¿no? Que a su vez podría ser una prolongación de la onda A, se ve en algunos sujetos y en otros sujetos no, pero no sucede siempre, ¿no? Es una variante de la normalidad, ¿no? ¿Y por qué ambos son flujos negativos respecto al corazón? Porque se están dirigiendo hacia el hígado, ¿no? Por eso tenemos ambas direcciones. Y acá tenemos nuestras cuatro ondas, ¿no? El componente A de la contracción auricular, el componente A de la contracción auricular, el flujo que va en dos direcciones, que va tanto hacia el ventrículo derecho, pero también está regresando, ¿no? A través de la aurícula hacia la vena cava inferior. Un componente C que es el resultado del desplazamiento del anillo tricuspidio. El anillo tricuspidio en una primera instancia se acerca casi hacia el ápice cardíaco y luego al regresar va a causar una fuerza también y va a causar una eyección del flujo hacia nuevamente la vena cava inferior y hacia las venas intrahepáticas, ¿no? Por eso ambos componentes son negativos. Un componente sistólico, ¿por qué? Porque durante la contracción durante la contracción del ventrículo derecho va a haber una relajación de la aurícula, ¿no? La aurícula se va a relajar, el flujo va a entrar, entonces el componente sistólico es positivo y es el mayor, ¿no? Es el mayor porque precisamente este flujo entra en todo la etapa de sístole. Un componente V de transición, un componente que ya hemos dicho que puede sobrepasar la línea de base, puede estar muy por debajo de la línea de base o puede ser neutro, y un componente diastólico tanto de una relajación de la aurícula derecha como del ventrículo derecho, que también va a causar un llenado, ¿no? Tanto la sístole como la diástole van a causar un llenado del ventrículo, pero hemos dicho que el mayor llenado se va a dar durante la sístole, ¿ve? Por eso la onda S aparece mucho más abajo que la onda D. Muy bien, en cuanto a los efectos de la respiración en un sujeto sano,
Los movimientos respiratorios van a influenciar las ondas que estamos viendo hasta ahora. Estas ondas no solo van a depender del corazón, sino también van a depender de los movimientos respiratorios, ¿no? En este primer ejemplo, vemos que acá tenemos esta onda ha sido obtenida al final de la expiración o durante la expiración. Y vemos que no podemos identificar ningún componente, ¿no? No podemos identificar ningún componente. Esta otra onda se ha obtenido durante la maniobra de Valsalva, ¿no? Igual no podemos identificar ningún componente, vemos que las ondas no están adecuadamente representadas, no hay una clara identificación del componente auricular, el componente sistólico, el componente diastólico. Entonces, vemos tanto que la maniobra de Valsalva y la expiración no sirven para obtener las ondas normales. ¿De acuerdo? Entonces, esto también es una consideración al momento de interpretar las ondas el espectro de las ondas intrahepáticas. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar cómo está el paciente, ¿no? Si está inspirando o está expirando, o si por algún motivo está realizando la maniobra de Valsalva. Entonces, en la expiración no identificamos ninguna onda, entonces en la expiración no sirve hacer esta evaluación. Entonces, ¿cuándo vamos a identificar? ¿Y cuándo podemos ya decir otra vez, esta es la onda A, esta es la onda S, la onda D y la onda V? Es durante la inspiración, ¿de acuerdo? Es durante la inspiración prolongada. Ahí yo puedo identificar claramente las ondas, ¿ve? Entonces se le debe pedir al paciente que inspire y que se suspenda en la inspiración, que se quede ahí inspirando, ¿no? Y ahí vamos a interrogar a los vasos y vamos a obtener adecuadamente las ondas. No sirve durante la inspiración. No sirve durante la expiración ni durante la maniobra del Valsalva. También vamos a tener otro caso donde vamos a poder obtener nuevamente las ondas adecuadamente, inclusive con el componente C, el componente que habíamos mencionado, que se puede identificar en algunas veces, en algunos casos no, durante la euipnea o relajación, respiración relajada. Pero esto es un poquito más difícil de lograr, ¿no? Una inspiración relativamente pausada, un movimiento relativamente pausado, relativamente armonioso, ¿no? Es un poco más difícil de lograr esto, ¿no? Generalmente se trabaja a nivel de la inspiración suspendida. En conclusión, lo mejor es obtener las ondas espectrales durante la inspiración suspendida o durante la respiración quieta, relajada o pasiva, o también llamada euipnea. Muy bien, eso es todo por ahora.